Hola, ¿qué tal? Vamos a continuar con el estudio de algunas herramientas básicas que nos van a servir mucho para ahora que iniciemos eh, la asignatura de temas selectos de Física 1. Ya en los videos anteriores hemos visto cómo descomponer un vector. Ahora vamos a ver el proceso inverso, cómo componer un vector. En este caso, vemos en el plano cartesiano que tenemos dos componentes, un componente horizontal Fx igual a 52 newtons y un componente vertical menos 30 newtons. Recuerda que el signo negativo lo único que me indica es que mi fuerza está yendo hacia abajo. Es decir, que si aquí en el centro tuviéramos un cuerpo, este cuerpo estaría cayendo y se estuviera arrimando hacia la derecha. Bueno, ¿qué es esto de componer un vector? Para que nosotros compongamos un vector, quiere decir que vamos a unir tanto el componente vertical como el componente horizontal. Y vamos a calcular esa fuerza diagonal que se ejerce realmente en el cuerpo, porque recuerda que cuando nosotros hacemos una fuerza con cierto ángulo de inclinación, no lo estamos haciendo solamente hacia la derecha o solamente hacia la izquierda o hacia arriba o hacia abajo, sino que lo estamos haciendo de forma diagonal. En este caso, nosotros representamos esa fuerza diagonal con sus componentes y ahora nosotros vamos a calcular algo que se llama resultante o más bien la hipotenusa. En este caso, observa tú muy bien que se han creado dos triángulos rectángulos. A cada lado del triángulo rectángulo, recuerda que se le llama cateto. Bueno, podemos nosotros trabajar con uno de los triángulos rectángulos. Vamos a trabajar con el que se forma con el fx. Por lo tanto, aquí voy a señalar más bien este cateto que es fy. Y vamos a trabajar con el triángulo rectángulo que hemos pintado de negro. Muy bien. Señalamos igual su ángulo de inclinación, ¿verdad? Que es este que tendríamos aquí. Vamos a llamarle tita, que tita es una letra griega, lo vamos a utilizar para decir que es un ángulo de inclinación. Bueno, en este caso, chicos, observen ustedes que ya conocemos algunos valores. Conocemos ahora el valor de las hipotenusas, no de las hipotenusas, perdón, de los catetos de ese triángulo rectángulo. ¿Qué voy a buscar? Bueno, voy a buscar el valor de mi hipotenusa, que es la resultante. Si ustedes recuerdan, existe un teorema que es el teorema de Pitágoras, que me dice que si yo quiero calcular el valor del cuadrado de mi hipotenusa, basta con elevar cada cateto al cuadrado y sumarlo, ¿no? Y si yo quiero buscar solamente el valor de hipotenusa y no hipotenusa al cuadrado, bueno, voy a sacarle raíz cuadrada a esta suma. Y la fórmula para calcular la resultante es muy similar, ¿no? Porque pues estamos hablando siempre de un triángulo rectángulo, por lo tanto, eh, estamos viendo que la hipotenusa es lo mismo que la resultante. Si yo voy a calcular mi resultante, voy a tener mi primer cateto, que vamos a decir que mi primer cateto es sobre horizontal, fx. Voy a tener que fx se eleva al cuadrado, más mi otro cateto que va a ser fy, o sea, mis componentes, también elevados al cuadrado. Y todo esto dentro de una raíz cuadrada. Y ya tenemos la fórmula para calcular la resultante. Ahorita la vamos a utilizar, ¿eh? Muy bien. Si quiero calcular la resultante de este sistema que tengo ahorita en el plano cartesiano, me dice fx, ¿cuánto vale mi componente en x? Vale 52. Entonces voy a poner aquí 52 newtons elevado al cuadrado, más el valor de fy,
que en este caso es menos 30 newtons, que también lo voy a elevar al cuadrado. Lo que hago ahora es que con mi calculadora, o lo puedo hacer manual también si quiero, voy a elevar 52 al cuadrado. Si me dicen ustedes, es que mi calculadora no tiene para elevar al cuadrado, recuerda que elevar al cuadrado un número es multiplicarlo por sí mismo. Observen que también la unidad se eleva al cuadrado, ¿eh? Tenía yo newtons, se vuelve newtons al cuadrado. Otra observación es que todo número elevado al cuadrado da como resultado un número positivo. Es imposible que nos dé un número negativo al elevar un número negativo al cuadrado, ¿eh? Ténganlo allí en cuenta. ¿Qué voy a hacer ahora? Voy a hacer la suma de 2704 newtons cuadrado más 900 newtons al cuadrado. Recuerda que esta suma la podemos hacer porque los dos términos que están dentro de la raíz cuadrada tienen la misma unidad, newtons cuadrados y newtons cuadrados. A ver, perdón, aquí rayé sin querer. Lo que vamos a hacer ahora es sacarle la raíz cuadrada a 3604, que nos va a dar aproximadamente 60 newtons, ¿no? 60.03 newtons. ¿Por qué sale como newtons? Porque también recuerda que para sacar esta raíz cuadrada es raíz cuadrada de la cantidad y raíz cuadrada de la unidad. Y raíz cuadrada con potencia cuadrada se simplifican y nos da solamente newtons. Ok, aquí ya tengo el valor de mi resultante. Pero eso no es todo. Recuerda que estamos trabajando con vectores. Necesitamos la dirección de este vector, de mi vector resultante. Y para que yo calcule esa dirección, es decir, voy a calcular el ángulo de inclinación. Muy bien, a mi ángulo de inclinación le puedo aplicar cualquiera de las funciones trigonométricas. Por ejemplo, yo le puedo aplicar seno, ¿no? Y voy a tener que seno, por ejemplo, aquí seno de tita, es igual a cateto opuesto, que es FY, entre mi hipotenusa R. O puedo aplicarle coseno, que va a ser cateto adyacente FX entre mi hipotenusa R. Puedo incluso aplicarle tangente, que es cateto opuesto entre cateto adyacente. ¿Por qué puedo utilizar cualquiera de estas funciones trigonométricas? Porque ya conozco el valor de FY, ya conozco el valor de FX y también ya conozco el valor de la resultante. Entonces no importa cuál yo utilice. Sin embargo, a modo personal, siempre les invito a utilizar la función trigonométrica tangente del ángulo. ¿Por qué? Porque ahí relacionamos los componentes que nos dan desde el principio del problema. Imagínate que tú calcules mal tu resultante y también calcules mal tu ángulo, ¿no? Entonces ahí para no hacer doble trabajo. Y nuevamente, yo les sugiero no utilizar la tangente como una fórmula, sino aplicarlo, porque recuerda que el cateto adyacente al ángulo no siempre va a ser FY, como vimos en el video anterior. Vamos a calcular aquí el ángulo de inclinación. Tangente de tita. Y aquí en mi triángulo. Tangente, la definición es cateto opuesto entre cateto adyacente. ¿Quién es el cateto opuesto al ángulo? FY. ¿Cuánto vale FY? Menos 30 newtons. Entre FX, ¿verdad? Es que es mi cateto adyacente. Me va a dar 52 newtons. ¿Qué hago a continuación? Solamente voy a hacer la división. Menos 30 newtons entre 52 newtons me va a dar aproximadamente menos 0.577. Vamos a redondearlo ahí.
Y acuérdate que newtons se simplifica con newtons. Y ahora como a mí no me interesa conocer tangente del ángulo, sino solamente me interesa conocer el ángulo, voy a pasar tangente al otro lado de la ecuación. Y tangente va a pasar al otro lado de la ecuación como tangente inversa. Tangente a la menos 1 de menos 0.577. Para que yo calcule esta tangente inversa, recuerda, vas a presionar en tu calculadora científica Shift y el botón Tan. De hecho, vas a observar tú en tu calculadora que aparece la tangente con exponente menos 1. Y entre paréntesis pones menos 0.577. Nos va a dar un ángulo de inclinación de aproximadamente menos 30 grados. De hecho, lo podemos redondear para que no tengamos tanto problema. ¿Ok? Y perfecto. Ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a formar un nuevo plano cartesiano, ¿verdad? Con los valores que acabamos de calcular. Y ahorita les explico qué quiere decir ese ángulo negativo. Porque hasta el signo del ángulo significa algo. Menos 30 grados, ¿ok? Y aquí mi resultante, que es de 60.03 newtons. Ok, el signo negativo quiere decir que estoy trabajando con un ángulo que se está midiendo desde la parte negativa de las X al sentido de las manecillas del reloj. Es decir, lo estoy midiendo de esta manera, ¿sí? Todos los ángulos que se midan de esta forma son negativos. Los ángulos positivos, y que son los que realmente a nosotros nos interesa, se calcula en sentido contrario a las manecillas del reloj. Y ahorita, para que nosotros hagamos eso, o sea, el ángulo que realmente nos interesa conocer es este es nuestro ángulo real, el que se mide a partir del eje positivo de las X en sentido contrario a las manecillas del reloj. Recuerda tú que básicamente todo este giro, o sea, todo el giro del ángulo completito, mide 360 grados. Pero tenemos un ángulo negativo de 30 grados. Es decir, que este ángulo, vamos a llamarle alfa, por llamarle de alguna manera, va a valer, alfa es igual a 360 grados más lo que mida tita. En este caso tendríamos nosotros 360 grados menos 30 grados, que nos daría 330 grados en total. Que ese es nuestro ángulo real, el ángulo que a mí me interesa conocer.